Muy buenos días, el tema de hoy es lo inesperado. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he allí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua y en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Lo inesperado. Tremenda esta historia del profeta Elías, un hombre que vivía huyendo de Jezabel, una mujer que lo estaba buscando para matarlo, porque Dios le había llevado a profetizar sobre el pueblo de Israel que no llovería durante 3 años y medio. 3 años y medio en lo cual no llovería sobre esa nación. Pero el Señor lo manda a que se esconda en la cueva de Crit, y allá lo sustentó con un cuervo, con los cuervos los cuales le traían pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde, pero había un arroyo en el cual él podía beber de esa agua de ese arroyo. Pero llegó el tiempo en el cual el arroyo se secó, y viene el Señor y le habla: Vete a Sarepta, que hay una mujer viuda que ya he preparado para que tú sustente. ¿Cómo va este hombre y encuentra a esta mujer aún más necesitada que él? Lo inesperado. Yo me imagino al profeta Elías pensando: pero el Señor me envía acá y esta mujer está más necesitada que yo. A veces el Señor, las inesperadas situaciones que usted y yo no pensamos cómo actuará Él, pero gracias a Dios Él no actúa como usted y yo pensamos, pero Él es el que provee. Y lo inesperado lo tomó a Elías, lo tomó como este hombre tan obediente al Señor lo hizo, pero aún así declaró la palabra que el Señor le había dicho, que no escasearía ni el aceite ni la harina en la casa, no escasearía, porque esta viuda de Sarepta prácticamente lo que ella decía era que comería de lo poco que tenía, un poco de harina, un poco de aceite, prepararía una torta cocida y esperaría a morir porque no tenía más que comer. Era en un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba viviendo una situación de escasez por el pecado que se estaba viviendo en esa nación, pero el Señor usa sobrenaturalmente al profeta Elías y lo lleva donde esta viuda. ¿Qué es lo que usted está viviendo, está pasando, en el cual el Señor lo lleva a lo inesperado? Y lo inesperado no es lo que usted imagina, no es lo que usted cree, no es lo que usted está pensando o lo que usted quiere hacer. Es lo que el Señor quiere llevarlo a hacer, pero usted muchas veces no le encuentra lógica, porque lo impactante del Señor es que para Él no existe la lógica, para Él existe la fe. La fe que usted y yo tengamos en el Señor acorde al propósito, al llamado. Y ese era el propósito, el llamado que tenía el profeta Elías, un hombre usado sobrenaturalmente por el Señor, un hombre dependiente totalmente del Señor, pero un hombre también en el cual el Señor lo llevaba a hacer cosas extraordinarias, cosas impactantes, en las cuales encontramos en Primera de Reyes. Y este hombre va a esta casa y precisamente el Señor lo usa para proveer. Un hombre que el Señor lo lleva para proveer a esta casa. Era la sola presencia de Dios manifestada a través de este hombre. No sé qué situación y circunstancia usted está viviendo en este momento, en el cual el Señor primeramente nos lleva a usted y a mí a obedecer. Ilógico, no entiendo qué será, pero por qué me manda a este lugar, pero por qué tengo que ir a este lugar, pero mire cómo está esta situación. Lo inesperado es porque no es acorde a sus pensamientos, a sus sentimientos, a su voluntad, a lo que usted pueda hacer en su humanidad. Es lo que el Señor le manda a hacer. Y este hombre tan obediente llegó a la casa de esta mujer y fue un hombre usado sobrenaturalmente por el Señor, en el cual lo llevó a darle a conocer a esta mujer en quién debería conocer, en quién debería esperar y en quién debería entender el que sería el que le proveía para ella. Y eso fue lo que hizo el Señor a través de este siervo de Dios, un hombre de provisión. Pero encontramos también en el Salmo 37, verso 23.
en el cual nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Si el Señor lo mandó, ¿por qué no obedece? Si el Señor le dijo vaya, vaya. Elías no dudó, Elías fue. Así como cuando el Señor lo mandó que se escondiera en la cueva del arroyo, de la cueva de Kerit, y allá el Señor lo sustentaría. Obedeció y el Señor cumplió su palabra en lo que le había dicho. Ahora el Señor lo manda a la viuda de Sarepta, y que el Señor le sustentaría a través de esta viuda. Pero este hombre no pensó ni dudó, pero el Señor ordena los caminos. ¿Será que el Señor hoy lo está llevando a usted a ordenar sus caminos, y que no son los caminos suyos, sino los caminos que el Señor lo está llevando? Ya que el profeta Elías era un hombre muy guiado y direccionado por el Señor. Pero lo importante de este hombre, la obediencia, cómo él se sujetó al Señor y le obedecía. Por eso hay lo que encontramos: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por él son ordenados los pasos de usted y los míos. Y usted y yo solamente nos corresponde es obedecer. Y obedecer donde él nos envía. Ya que el segundo punto es la disciplina de Dios. Y esa disciplina va acorde a como usted y yo nos sometemos a la oración y a la palabra, para poder encontrar disciplina, para poder ordenar esos pasos y sus caminos que el Señor nos lleva a usted y a mí. Y eso fue lo que pasó con este hombre. El hombre lo aceptó y aceptó la dirección y la orientación del Señor, y envió Elías donde estaba la viuda de Sarepta. El tercer punto que podemos encontrar aquí es la provisión. Y esa provisión, cómo el Señor lo llevó a proveer. Solamente con la llegada de este hombre a esa casa fue un milagro sobrenatural para esta viuda y para su hijo, porque el Señor lo usaría para proveer. Nunca escasearía ni la harina ni el aceite en esa casa. Y resultó, nunca escaseó, porque aún así más adelante encontramos en la palabra que el Señor lo llevó, que aún cuando tenía que irse Elías de ese lugar, que ya el Señor lo necesitaba en otro lugar, dice el Señor que llevó al profeta Elías a que ya llenara varias vasijas de aceite. Dice que trajera no pocas sino muchas, y trajo muchas vasijas, y dijo que cuando la última vasija se llenó de aceite, hasta ahí llegó el aceite. No siguió saliendo más aceite de la vasija en la cual estaba llenando las otras vasijas. Pero la palabra de Dios habla que esta mujer vivió de ese aceite, que el cual recibió, porque de ese aceite vendía y tuvo para proveer para ella y para su hijo hasta el día que ella murió. El Señor hace lo inesperado en usted y en mí, pero en usted y yo anhelamos y esperamos en el Señor, Él nos lleva a lo sobrenatural, a lo cual para usted y para mí es imposible. Él lo hace posible en sus circunstancias, en la situación. ¿Qué situación está pasando? ¿Qué situación está usted viviendo en la cual ve que como que el Señor no está en el asunto, como que el Señor no responde? Pero el Señor sí está respondiendo. Él está representando esa situación en su vida con las personas que lo rodean. ¿A dónde lo llevó el Señor? ¿Dónde está viviendo usted? ¿Será que está viviendo la viuda de Sarepta, pero no se ha dado cuenta que usted es la bendición que el Señor envió a esa casa? Que usted no se debe guiar por sus emociones, sus pensamientos, su carácter, su palabra, su voluntad, sino por lo cual el propósito del Señor lo llevó a ese lugar, a esa casa, a esa familia, a ese sitio, a esa región donde el Señor lo llevó. Es un plan perfecto del Señor, y solamente hasta que el Señor lo termine, la sacará o lo sacará de ese lugar, para que esta persona, esa familia, quede en bendición, como Dios lo hizo con esta viuda de Sarepta. Y esta viuda pudo ver la gloria de Dios obrando en ese lugar. Pero era una mujer que aún ella había escuchado hablar de Dios, porque a la misma mujer le dice: vive Jehová tu Dios, que solamente tengo esto para darte. O sea, ella sí había oído hablar de Dios, del Dios de Elías, ese Dios que lo proveía y que haría milagros en la vida de él. Ya que aquí en el verso 8 encontramos que el Señor le ordenó a Elías que fuera a Sarepta al pueblo y fuera de Israel, donde una viuda le daría de comer. Él le obedeció y encontró a una mujer recogiendo leña. Pero esta mujer, ¿cómo escuchó aún la voz de Dios a través de este profeta? Y ella no se resistió, por el contrario, obedeció. ¿Cómo vaya a hacer una torta primeramente para Elías y después haría para su hijo? Obedeció, o sea, no pensó, no renegó, no dijo: pero si a duras penas tengo esto para comer, a duras penas tengo esto para dormir esta noche con mi hijo y no hay más comida. A veces usted y yo renegamos por la situación o la circunstancia que estamos viviendo. Pero ahora yo, ¿por qué tengo que pasar acá? Ahora, ¿qué tengo que vivir? ¿Hasta cuándo tengo que estar en este lugar? ¿Hasta cuándo el Señor me tendrá en esta situación? Pero no miramos que usted y yo somos bendición en el lugar donde estamos, donde el Señor nos ha llevado. Y somos bendición para otras personas. Hay veces esperamos es que que el Señor sea usándome en bendición a mí, para mí, lo que yo necesito. Pero no nos damos cuenta que nos usa para su gloria y para su honra. Así como Dios usó al profeta Elías, lo quiere usar a usted y lo quiere usar en una manera sobrenatural. Que salga la lógica a lo sobrenatural en Cristo Jesús. Amén.